Si eres empresario o administrador de una pyme, seguramente por estos días te estarás haciendo la pregunta de si es conveniente aumentar o no las ventas. Y si la situación es muy crítica en la empresa, la pregunta será seguramente si ese incremento en ventas salvará a la empresa. Esta pregunta se la están haciendo los empresarios en este momento por las situaciones que hemos vivido últimamente. Pandemia, inflación, devaluación, cambios políticos administrativos y además por lo que se avisora en el futuro, que a veces parece no ser muy bueno. Esta pregunta a veces se responde desde la percepción del empresario o de los administradores de la pyme. También suele dejarse en la percepción la aceptación del producto o servicio sobre el cual se está pensando incrementar las ventas. Y esto es lo primero que siempre se tiene que resolver, medir si hay una mayor demanda. Este es el elemento más importante para tomar la decisión de incrementar las ventas en una empresa. Voy a compartirles un indicador que permite evaluar el incremento en ventas de un producto o servicio y ver si es beneficioso para la empresa. Es un indicador que puede utilizarse para medir el pasado y también para el futuro. No necesariamente es para un tipo de empresa. Lo puede utilizar cualquier empresa, una clínica dental, una empresa industrial, una empresa comercial, una empresa de servicios, cualquiera, hasta la de economía naranja. Y no tiene que tener un tamaño específico, puede ser una pyme, puede ser una micro o puede ser una empresa individual. El punto de partida es la utilidad operacional. Nosotros sabemos que esta resulta de la diferencia entre los ingresos operacionales, los costos y los gastos. Y hay tres formas para aumentar la utilidad. La primera es el incremento de los ingresos, aumentar las ventas. Pero esto no es sencillo, hay demasiadas variables externas que están lejos del manejo de la empresa. Esto se dificulta. La segunda es optimizar o racionalizar los costos y los gastos, o no reducir, son cosas diferentes. Pero en ocasiones también esto es complicado porque las empresas ya están en un punto máximo y no pueden avanzar de allí en la racionalización de costos. La tercera es la combinación, es decir, aumentar los ingresos y racionalizar los costos y los gastos. La optimización de costos y de gastos se logra alcanzando mayores niveles de eficiencia en los procesos productivos, administrativos y comerciales de la empresa. Esto facilita o posibilita dos cosas. La primera, el precio de los productos o servicios que sea más asequible, y la segunda, la consecución de la utilidad. No ahondaré en la definición de eficiencia, creo que nos podemos quedar con que eficiencia es hacer lo mismo con menos recursos. Y de pronto una que pudiera pegar más al tema que estábamos tratando, y es que eficiencia es hacer más con los mismos recursos. Ojalá se pudiera hacer con menos. ¿La eficiencia se puede medir? Claro que sí. Hay diferentes formas de hacerlo y nosotros vamos a ver uno. Puede ocurrir que unas ventas adicionales generen costos y gastos mayores, es decir, superiores. Y esto podría, uno, reducir la utilidad o en peor caso, podría generar una pérdida. Vender más no es sinónimo de ganar más. Tampoco vender menos es perder utilidad. Hay empresas que les conviene no crecer. Veamos los casos de aumentos o disminuciones en ventas versus las variaciones en costos y en gastos. El caso número uno es un aumento de las ventas superior al aumento de costos y de gastos, lo cual en principio es bueno, pero depende. Hay unos niveles máximos hasta donde se pueden subir los costos y los gastos en la empresa. Si se superan esos niveles, la utilidad se verá afectada. El segundo caso, en principio, no es bueno, porque los costos y los gastos suben más que las ventas, y eso se traduce en pérdida. Sin embargo, hay situaciones en donde esto podría ocurrir. Por ejemplo, cuando se lanza al mercado un nuevo producto o un servicio. En un comienzo es probable que haya la necesidad de asumir más costos y gastos para poner ese producto o servicio en el mercado, pero en los periodos siguientes, este resultado no se puede repetir. Aumentar las ventas y bajar costos y gastos es un caso de menor frecuencia, pero ocurre, principalmente en empresas nuevas, con pocos años de existencia, en momentos en que alcanzan economías de escala. Vamos a ver ahora los casos en que hay disminución en las ventas. El primero de ellos, que es el caso 4,
es una disminución en ventas menor a la disminución en los costos y los gastos, lo cual es bueno en principio, pero habría que evaluar porque así como en la empresa hay unos máximos, también hay unos mínimos que se deben bajar los costos y los gastos. El caso 5 encontramos una disminución de ventas acompañada de una menor disminución en costos y en gastos, lo que a priori no es tan bueno. Algunos costos y gastos no se pueden rebajar o eliminar de inmediato, por ejemplo, los fijos. Esta situación es posible para un primer periodo, pero no para lo siguiente. El caso 6 muestra una disminución en ventas y un incremento en costos y gastos. Es un caso de poca frecuencia. Sin embargo, esto podría darse por un incremento de costos y de gastos relacionado por los productos que se siguen produciendo o los servicios que se siguen prestando o por situaciones de mercado que hacen que la empresa incurra en mayores costos y gastos. Otras razones para incrementar costos y gastos es la contratación de más mano de obra y de personal, por ejemplo, para fortalecer otras líneas o para desarrollar algunos departamentos, o cuando se contrata equipo para promocionar los otros productos. También la ampliación de oficinas, bodegas o adquisición de maquinaria. En un primer momento, los costos no bajan, pero se espera que lo hagan en los periodos siguientes. Una recomendación: el análisis del resultado no debe quedarse en la comparación de ingresos y de gastos. Es decir, es necesario considerar otras variables, como la competencia y sus agresivas estrategias, situaciones como cuidar la participación en el mercado, o evitar el posicionamiento de un competidor o de un sustituto, o disminuir o realizar inventarios en bodega. Todo esto amerita observar la relación beneficio-costo desde ángulos diferentes al financiero puro. La razón de vender más es que haya más utilidad operacional. Este será nuestro primer punto de partida. El segundo es que la eficiencia impacta la utilidad operacional. La utilidad operacional entonces es el referente para medir la eficiencia. Allí se puede medir si un aumento o disminución de ventas fue bueno o no para la empresa. Antes de ver cómo se evalúa un aumento de ventas, vamos a incorporar un concepto. Hacer más, producir más, vender más es algo adicional, es superar el margen, es estar al margen. Ahora sí, vamos a evaluar si esas ventas adicionales generan una utilidad adicional, una utilidad marginal. Para ello se mira la relación entre los costos y gastos incurridos para hacer estas ventas adicionales y los ingresos que éstas generan. Así las cosas, la medición de mayores ventas se puede representar de la siguiente manera. Expliquemos un poco el indicador. Dado que se puede dar un aumento de las ventas y bajar los costos y los gastos, se toma la variación en pesos, es decir, las variaciones absolutas. ¿Cuál es la razón del número 1? El número 1 representa el 100%. Está al inicio porque de él vamos a restar lo que se haga de más para saber si eso nos dejó utilidad. Este 1 además va a ser nuestro primer parámetro de medición, aunque no es el ideal. Si aumento un peso las ventas y quiero conservar la misma utilidad, ojo, en cantidad, no en margen, entonces puedo aumentar en un peso los costos y los gastos. Ya dijimos que esto no es lo ideal porque lo que se quiere es aumentar la utilidad. Y si lo que se da es una disminución en las ventas, ¿qué pasaría? Para esos casos se utiliza el siguiente indicador. En caso de existir una disminución en ventas, en los ingresos operacionales, no se hablará de eficiencia marginal, sino que estaremos hablando de eficiencia operacional, porque se puede medir si los recursos involucrados se manejaron de manera eficiente. A simple vista podría ser el mismo indicador que vimos tanto para aumento como para disminución de ventas. Podría haber algo de confusión. Vamos a compararlos. Sus nombres son diferentes: eficiencia marginal, eficiencia operacional. También son diferentes sus denominadores, y estos están relacionados para lo que va a ocurrir con las ventas, si aumentan o disminuyen. Y finalmente tenemos el número 1, que representa el 100%. Este está al final,
el resultado se resta de lo que antes se tenía, porque se está disminuyendo, porque se está haciendo menos. Los resultados deben compararse con el resultado del periodo antes de que se generara el aumento o la disminución de ventas. Esto no quiere decir que la evaluación pueda hacerse solo a lo histórico, a lo pasado. También puede evaluarse si un incremento o disminución de ventas en el futuro traerá buenos resultados para la empresa. Un ejemplo de la aplicación del indicador se realiza con una pyme cuya actividad principal es la confección de prendas, actividad C1410. Es una empresa creada en el año 1999 y está ubicada en el Valle del Cauca. Esta información proviene del Sistema Integrado de Información Societaria de las Supersociedades. Con este ejemplo vamos a abordar la disminución y el incremento de ventas. Lo haremos por pasos. El primer paso es saber cuál era el margen operacional en cada uno de los periodos. En el año 0 es del 4.2%, lo que significa que a esta pyme le costaba producir, administrar y comercializar un pesito de ventas 95,8 centavos. Este 95.8% o 95.8 centavos es un dato fundamental, porque si se van a bajar las ventas en un peso, lo mínimo que se pueden bajar los costos y los gastos será en 95.8. Asimismo, si lo que se van es aumentar las ventas, lo máximo que se podrán aumentar costos y gastos por cada peso que se venda adicional será 95.8 centavos. Así se logra mantener este margen de utilidad operacional. Este es nuestro segundo parámetro de medición. ¿Recuerdan cuál era el primero? Subir un peso las ventas y a la vez subir un peso los costos y los gastos nos daba la misma utilidad, pero nos daba la misma utilidad en cantidad. Ahora veamos el margen operacional del año 1. Este es de menos 6,5. Por tanto, a esta pyme le costó producir, administrar y comercializar un peso en este periodo, un peso con 6 centavos. Es decir, 11 centavos más de lo que le costó en el año 0. En idioma popular, compró huevos a un peso con 6 centavos para venderlos a un peso. Un peso con 6 centavos sería lo máximo y lo mínimo si se van a aumentar o a disminuir las ventas. Pero ojo, con este parámetro, la pyme seguiría teniendo este margen de pérdida. ¿Y cuál fue el comportamiento para el año 2? En este año tuvo un margen operacional negativo de 4.3%. Esto significa que a esta pyme le costó producir, administrar y comercializar un peso vendido en este periodo, un peso con 4 centavos. 2 centavos menos que en el año 1. Cumplir con este parámetro en un aumento o disminución de ventas implicaría que se siguiera teniendo este nivel de pérdida. En esta primera parte hemos visto los conceptos financieros, los casos de aumento o disminución en las ventas y lo que podría ocurrir con los costos y los gastos. Realizamos el análisis de utilidad, de los márgenes de utilidad y establecimos lo que le costaba producir, administrar y comercializar un peso de ventas en cada uno de los periodos a una pyme, estableciendo los máximos que se podían subir los costos y los gastos cuando había un incremento en las ventas y los mínimos en que se podían bajar los costos y los gastos cuando había una disminución de ventas. Finalmente vimos los indicadores que permiten hacer la evaluación de si es o no beneficioso aumentar o disminuir las ventas en una pyme en uno de los periodos. Solo nos falta la aplicación de esos indicadores, para lo cual los invito a ver la segunda parte de Vender Más en la pyme. Si tienen algún comentario, si hay alguna duda, si hay alguna inquietud, consulta o si quieren compartir información conmigo sobre temas financieros, pueden escribirme al correo que hemos visto en diferentes partes del video. Hasta pronto.